Vamos a abrir nuestra Biblia y lo vamos a hacer en Mateo capítulo 24, versículo 14. Mateo 24, 14. Lo tenemos aquí para que lo podamos leer todos juntos. Mateo 24, 14. Dice: «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Este evangelio del reino de Jesucristo dice que va a ser predicado. Y lo está hablando con seguridad. Sin entrar en aspectos teológicos, sin intentar hilar fino en algunos elementos que mucha gente habla aquí sobre cuándo será el fin, cuándo no será el fin. Nosotros nos vamos a quedar en esa parte, cuando nos dice que será predicado este evangelio del reino de Dios para testimonio a todas las naciones. Esto quiere decir que va a haber un camino, ¿no? Hay un camino donde empieza el mensaje del evangelio a ser predicado y llega hasta el último de la tierra. Este mensaje del evangelio no es un mensaje que nació ahí en el, por así decirlo, Nuevo Testamento. Este mensaje del evangelio nace desde el capítulo 3 de Génesis. Y de hecho podríamos irnos incluso al capítulo 1, porque estamos viendo cómo Dios nos da la respuesta de ser creados a su imagen y semejanza. Capítulo 3, en el momento en el que el ser humano cae por culpa del pecado, tiene la seguridad de que esa simiente de la mujer va a pisar la cabeza de la serpiente. Y ese evangelio que ha sido profetizado durante tanto tiempo, como hablábamos la semana pasada en el texto que leíamos, va a ser predicado desde donde estamos hasta lo último de la tierra. Por eso vamos a ver en este segundo mensaje el camino del pacto. El camino del pacto que empieza en este primer paso, que es Cesarea de Filipo. ¿Qué ocurre en Cesarea de Filipo? Los discípulos le tienen que responder a Jesús a una pregunta que les hace. Y le pregunta a Jesús a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Todos conocemos estos versículos. Vemos como hay muchas personas que viven una vida de fe que no tiene evangelio, que no es Cristo la referencia. La gente vive su vida de fe conforme su pensamiento y conforme sus deseos o conforme su contexto o su tradición. Es decir, había gente que pensaba que Jesús era como Juan, una persona que movilizaba masas, que hacía una revolución social. Otros pensaban que era como Elías, alguien con un poder sin igual, un poder del Espíritu Santo enorme. Y también gente que pensaba que sería como Elías, alguien que tenía esa labor social, que tenía ese llanto, aquel que venía a consolar a ese pueblo que estaba en cautiverio. O incluso se atrevían a decir que sería como otro de los profetas, ¿no? Uno más, que viene a hacer la labor que Dios quería. Sin embargo, esas son vidas que, tienen a Dios en su corazón, creen en Jesucristo, pero no comprenden quién es Jesucristo. Y en Cesarea de Filipo se levanta Pedro con el testimonio y con la declaración correcta. Es que tú eres el Cristo. No eres ni Juan, ni Elías, ni Jeremías, ni uno de los profetas. Es que tú eres el Cristo, el único, el Cristo. Y cuando él hace esta confesión, en la que hay mucho contenido, donde está ese profeta y sacerdote y rey escondido en la palabra de Cristo, Jesucristo le dice que le va a dar esas tres bendiciones, no a Pedro como persona imperfecta que era, como persona que luego negaría, como persona que luego tendría que pasar por muchas circunstancias para poder cambiar su pensamiento, sino que Cristo está hablando de la confesión y de aquellos que tienen la confesión correcta. La confesión de que Jesús es el Cristo. Y ahí les da la respuesta. Voy a edificar mi iglesia en ello. Ahí es donde va a estar mi iglesia. Mi iglesia estará entre aquellos, o será aquellos, que tengan la confesión de que Jesús es el Cristo. Además, le da la respuesta. Las puertas del Hades, es decir, esa realidad espiritual y ese poder del enemigo no va a prevalecer por cuanto existe, otra vez, esa confesión. Tú eres el Cristo y te voy a dar las llaves del cielo. Te voy a dar las llaves del cielo en el sentido de que tú vas a hacer la evangelización del mundo.
y habla del cielo y de la tierra, atado y desatado en un lugar y en otro, está hablando de que ese poder del trono celestial, que ese poder de la evangelización va a tener lugar, otra vez repito, en aquellos que tienen la confesión correcta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí tenemos Mateo 16, del 13 al 20, y en concreto ese versículo 16, que es la confesión de Pedro. El camino del pacto comienza en este paso. El camino del pacto comienza en Cesarea de Filipo cuando una persona entiende que Jesús es el Cristo. Y ahí nosotros vamos a comenzar a dar ese paso. Hemos dicho todo lo que se habla desde el comienzo, desde Génesis, vemos la Pascua, vemos todos los elementos que reflejan a Cristo y todas las profecías que le están nombrando y están hablando de él, hasta este momento, el momento en el que Pedro entiende todo lo que hay detrás termina en la obra y en la vida de Jesús como el Cristo. Llega a un segundo paso. ¿Cuál es este paso? Es el monte de la transfiguración. Es un acto extraño, un acto sin igual que ocurre, por ejemplo, podemos leer en Mateo capítulo 17, del 1 al 9, y estamos viendo cómo en ese momento Jesús se ilumina, además se ilumina no solamente el rostro, como por ejemplo ocurrió con Moisés, siempre haciendo relaciones entre Moisés y Jesús, la palabra de Dios, sino que incluso toda su ropa radiaba. Era algo sin igual, y al lado de Jesús se veía que venían Moisés y Elías. Ahí estaban dos personajes importantísimos para el pueblo de Dios, para el pueblo judío, como son Moisés y Elías. Moisés era aquel que había sacado al pueblo de Dios de Egipto, aquel que los había librado y les había entregado la ley por boca del Señor, y Elías, como hemos dicho antes, era ese profeta que tenía palabra y obraba con poder en reyes y en imperios. Eran dos personas representativas, dos personas sin igual para el pensamiento y para la religión judía. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues lo vamos a leer en el versículo 5, lo tenemos ahí escrito. Dice, mientras él aún hablaba, y aquí se refiere a Pedro, porque ¿sabes qué es lo que hace Pedro? Pedro dice, venga, Jesús, vamos a hacer tres tabernáculos. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y mientras que Pedro está hablando sobre este plan, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y fijaros en esto, a él oíd. No está hablando en plural, habla en singular, escuchad a Jesús. Y versículo 8, alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. ¿Qué quiere decir esto? Que está muy bien recordar y tener en el corazón la obra de Moisés, la obra de Elías, pero al final, ¿quién era el que era enviado para hacer la obra sin igual? Era Cristo, era Jesús. Por eso, ¿a quién tienes que oír? Oíd solamente a Jesús. ¿Y quién es el que permanece y está con ellos cuando levantan sus ojos después del resplandor que les cegaba? Solo a Jesús. Moisés se fue, Elías se fue, el que está, el que permanece y al que hay que seguir es solamente a Jesús el Cristo. Por eso vemos en esos 3 puntos, tenemos que deshacernos de los dueños y señores de nuestra vida, de aquellas personas de influencia, de poder, de aquella idolatría que hacemos en la iglesia, esas cosas que son tan importantes y tan relevantes que están a veces por encima de este mensaje. Tenemos que quitar todo aquello que no está hablando de Jesucristo, porque tenemos una tradición, tenemos una costumbre, tenemos una cultura, y hay la frase que siempre tenemos, no, es que en mi iglesia siempre lo hemos hecho así, es que en esta iglesia siempre hacemos así las cosas, siempre hemos pensado de esta forma, o aquellos que vienen de una iglesia nueva a una iglesia nueva que, no, es que en mi iglesia hacíamos y decíamos. Tenemos que quitar todo aquello que hemos puesto en un lugar representativo e importante. Tenemos que vivir y disfrutar solamente de aquello que es Cristo. Y esto es un aspecto muy general que tiene que ser en nuestra vida, toda la idolatría que en nuestra vida,
todos los ídolos que a veces levantamos en las iglesias y que lo que de verdad quede sea la esencia de Jesucristo. Esto es lo importante en nuestra vida. Quitemos todo y dejemos solamente la obra de Jesucristo. En tercer lugar, tenemos que ver cuál es el monte del Calvario. ¿Qué ocurre en el monte del Calvario? Pues el momento en el que Jesucristo muere. Muere por nosotros, muere para darnos vida. Y como dice la palabra, vida en abundancia. Tomando nuestro pecado y limpiándolo, quitándolo. Por eso decimos que Dios no tiene memoria conforme el pecado. En el momento en el que Jesucristo ha muerto en la cruz y nosotros hemos aceptado esa obra, el pecado muere. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. En otras versiones, dice literalmente, todo está cumplido. Todo cumplido. Es decir, ¿el qué? Todas las cosas. ¿Qué ha ocurrido en esas cosas? Ya están cumplidas. Es absoluto. No es condicional. No es un casi, un a lo mejor, un ya veremos. No son algunas cosas, sino todo está cumplido. La obra ya está hecha. El pecado ya ha sido derrotado por la cruz. Satanás ha sido pisado por el pie de Jesucristo. Su obra y su autoridad ya no tienen ese efecto en el mundo. Ya está esa vida eterna esperándonos. Es la respuesta que vemos desde el comienzo. Ahí está consumada, ahí está cumplida. El monte del Calvario, la resurrección de Cristo y también nuestra futura resurrección posterior a ese monte del Calvario. La muerte que tendríamos que vivir espiritual se convierte en vida eterna. Esa muerte de Jesucristo, pero esa resurrección también es la nuestra corporal. Es lo que Jesucristo hizo, consumado es. Pero ¿cómo podemos encontrar esta respuesta? Solo en el nombre de Cristo. Hechos 4:12. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ninguna obra por encima o igual o semejante a la obra de Cristo en la cruz. Por eso es importante Juan 19:30. Y por eso el monte del Calvario es un antes y un después en la vida de la iglesia y en la vida de la humanidad. El momento en el que por fin ya está todo nuestro pecado, toda nuestra culpa y ese pecado original está solucionado a través de Cristo. Algo que hay que aceptar, algo en lo que hay que creer. Por eso Juan 1:12 lo dice de esa forma. A todos los que creen, a los que aceptan a Jesucristo y a su obra. Del monte del Calvario pasamos al monte de los Olivos. Es importante esto. Porque es cuando ellos se dan cuenta y entienden que no tienen que vivir conforme su humanismo y su capacidad, sino que Dios ya era la torre en la cual ellos iban a encontrar respuesta. Recordemos Salmo 61, tú eres mi torre fuerte. Dios ya es nuestra torre. Dios ya es ese lugar de cobijo, ese lugar de defensa, ese lugar donde acudimos a encontrar respuesta. No tenemos que levantar nosotros tenemos que levantar la nuestra para que los otros puedan venir a nosotros a encontrar una solución para su vida. Sin embargo, Dios ya es nuestra torre. Y además, como vemos, Dios ya prepara nuestro itinerario de vida. Dios ya tiene un camino y ya tiene un plan para que nosotros podamos encontrar la respuesta de la evangelización del mundo donde estamos y en lo que hacemos. Dios ya tiene preparado, por eso vemos, como dice en el versículo 8, habla de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que ya había un itinerario preparado. Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que ir en nuestra Jerusalén y Dios nos mostrará por dónde tenemos que ir en Judea, nos mostrará Samaria y podremos ir hasta el último de la tierra. ¿Dónde? En el lugar en el que nosotros estamos, paso por paso y lugar por lugar. Ese es el itinerario que Dios ha preparado por nuestras vidas. ¿Cuál es el itinerario? El que se centra y el que descansa en ese Dios trino. Por eso vemos, versículo 1, las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Este era el contenido del primer tratado
que el primer escrito que le hace Lucas a Teófilo. Es el Evangelio de Lucas. Luego, también está hablando sobre cómo Jesús les estuvo transmitiendo este mensaje y este contenido del reino de Dios que tiene que ser nuestro respaldo. Y luego el poder que vamos a recibir para poder ser testigos en ese itinerario que Dios ya ha hecho. No hay itinerario si yo no tengo el mensaje de Cristo, yo no experimento ese respaldo y yo no tengo el poder del Espíritu Santo. Pero como esto sí es una realidad en mi vida, ese itinerario va a cumplirse. Dios nos señaliza y nos guía por dónde tenemos que ir. Es la gran respuesta para nosotros, al igual que fue la gran respuesta para los obreros que estaban en el Monte de los Olivos, juntos y guardando este mensaje. ¿Qué hacen? Acuden al aposento alto, el quinto paso, por así decirlo. El aposento alto de Marcos es el lugar donde ellos estaban experimentando el contenido de esas 3 fiestas de las que habla el Pentateuco. Esas 3 fiestas y el contenido de la salvación, el poder, las obras del trono y el poder de Dios. Dios nos ha salvado, el trono es nuestro respaldo y nos da lo que necesitamos y además obra con un poder total y absoluto. Es la respuesta que los primeros creyentes, no primeros creyentes, sino los primeros integrantes de esa iglesia primitiva estaban experimentando a través del aposento alto, juntos tomando el mensaje y experimentando esos 3 contenidos, donde ellos después van y encuentran la respuesta de la multicultura, algo que Israel prácticamente no entendió en toda su historia. Capítulo 2, versículos de 9 al 11, cuando llega el Espíritu Santo, ¿qué hacen? Salen y empiezan a hablar en otros idiomas, predicando el nombre de Jesucristo. Y empiezan a transmitir el mensaje a otras culturas, a otras naciones, y ese mensaje llega a muchos corazones que transmiten ese evangelio luego en sus países y en sus ciudades. Vemos cómo en ese momento también empieza a conquistarse el futuro. Dice Pedro cuando está dando el mensaje y mencionando a Joel, capítulo 2, versículos 17 y 18, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y cuando llegue en el momento recordaremos este versículo en la última parte de este contenido. No de hoy, sino de otro día. Hechos capítulo 2, versículo 47, nos encontramos cómo ellos son llenos del Espíritu Santo y cómo estaba la iglesia organizada en esos versículos del capítulo 2. La obra estaba teniendo su lugar en su vida, la promesa se estaba cumpliendo y las evidencias estaban al alcance de todos. Por eso me quedo en ese versículo 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La obra la cual ellos tenían que experimentar para hacer la evangelización del mundo. Esta tiene que ser también mi respuesta. La respuesta de mi aposento alto, que experimente la salvación de Dios, el respaldo del trono y el poder absoluto y limitado del Padre. Que yo esté viendo la multicultura y que yo pueda hacer esa evangelización del mundo. Incluso muchos de los que estamos ahora aquí juntos, viviendo en diferentes países, teniendo familia en otros lugares, ya estamos haciendo esa obra multicultural. Y luego, también acordándome de la iglesia del pastor Jorge, allá en Miami, con unas nacionalidades, no sé cuántas pude escuchar, pero toda Latinoamérica estaba en esa iglesia. Era fantástico. Desde ahí se hace la evangelización de toda América. Y para terminar, ese futuro, el futuro que habla Pedro, me ha mencionado por el profeta Joel, viendo, ¿no?, que esta respuesta, este evangelio, también será predicado y va a llegar a las siguientes generaciones. Este camino del pacto también pasa por Antioquía.
¿Cuál es la respuesta de Antioquía? La respuesta de aquellos, y esto es muy importante, de aquellos que viendo la crisis ven la respuesta. Aquellos que en medio del desastre obtienen también y aprovechan la oportunidad, que en medio del caos son renovados y restaurados. Las respuestas de las que hablábamos en el primer mensaje, la semana pasada. Aquellos que tuvieron que huir de Jerusalén, ¿qué es lo que hicieron? Aquellos que huyeron de Jerusalén fueron compartiendo el Evangelio y fueron transmitiendo la palabra. Y se formó esta iglesia de Antioquía. Lo vemos en el capítulo 11 de Hechos, versículos del 19 al 30. Podemos quedarnos en esos dos versículos representativos. 19 habla de los que han sido esparcidos. Los judíos, hablaban solamente los judíos, sin embargo, aquellos que no eran judíos transmitían el mensaje a todos los demás, anunciando, como dice, el Evangelio del Señor Jesús, y luego después mencionará que había respuesta de aquellos que escuchaban el Evangelio de Cristo. Esto solo ocurre cuando tú entiendes el problema y entiendes el plan de Dios. Esta es la iglesia de Antioquía y estas son las respuestas de la iglesia de Antioquía. Se levantan Pablo y Bernabé como misioneros enviados por esa iglesia para lo último de la tierra. Son los discípulos que Dios tenía preparados desde el comienzo, que hemos ido viendo todos esos pasos, para hacer la evangelización del mundo. No me refiero solamente a Pablo y Bernabé, sino a los integrantes de la iglesia de Antioquía. Eran esos discípulos que estaban siendo preparados y ahí es donde se estaba cumpliendo la palabra. Ellos levantaron esas torres que les dieron la capacidad para ser esos obreros en Antioquía y en esos lugares por donde iban pasando. Hermano y hermana, experimenta ser ese discípulo de la iglesia de Antioquía. Aquellos que estáis en problemas, que estáis en crisis, dificultades, sois aquellos que Dios ha enviado para dar respuesta. Y en último lugar, y con esto ya terminamos, nos encontramos con Roma. ¿Qué es Roma? ¿Qué digamos que representa Roma para estos creyentes, para la iglesia primitiva? Para Roma, o sea, para ellos, Roma era lo último de la tierra. Roma es el gran imperio que lo tenía todo. Más allá de Roma no había mundo civilizado. No había lugar donde predicar. Roma representaba el todo, era ya el final, es la gran montaña donde tenemos que ir y donde tenemos que conquistar. Este era el pensamiento de Pablo. Cuando Pablo quería ir a Asia, Dios le dice, no, vamos a Macedonia. Cuando Dios por fin le lleva a Asia, la provincia de Asia, no allá Corea y a China, sino a la provincia de Asia, que estaba muy cerquita de lo que hoy en día ya es Europa. Y cuando ya le lleva a esa provincia, ya Pablo, ¿qué está haciendo? Es que yo quiero ir a Roma. Ahí es donde recibe este mensaje. Después de que haya estado allí, ¿vale? Me va a ser necesario también ver Roma. ¿A qué se refiere allí? Pues hay que entender el contexto. Si leemos estos capítulos 19, 20 y 21, vamos a ver que Pablo se dirige a Jerusalén. Él tenía que ir a Jerusalén, tenía que llevar el fórum, tenía que hacer ahí parte del ministerio. ¿Qué ocurre en Jerusalén? En Jerusalén le estaban esperando para apresarle y ellos no sabían qué iba a ocurrir después. De hecho, cuando Pablo estaba en Cesarea, en casa de Felipe, llega una persona y dice, mira, el Señor me ha dicho, tengo un mensaje para ti. En Roma van a apresarte y van a ir a por ti. ¿Qué es lo que todos le dijeron a Pablo? Muy fácil, si el problema es en Jerusalén, no vayas a Jerusalén, vete a otro sitio. Es decir, había un problema, vamos a bordear el problema, vamos a esquivarlo. Sin embargo, había algo que le llevaba a Pablo a ir a Jerusalén. Entendía que era el plan de Dios, sabía que era donde él tenía que estar. Por eso él le dice, mirad, yo voy a seguir haciendo mi labor, voy a seguir predicando el Evangelio, no importa lo que me pueda llegar a ocurrir en mi vida. No importa, yo iré hasta Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, pues como Dios les había dicho, le hacen preso. ¿Pero qué ocurre?
que haciéndole preso le dice, mira, tienes que ir a Roma para que todo aquello que estás aquí hablando en un lugar o en otro lo tienes que hablar con el emperador y el emperador se va a ocupar de ti. ¿Qué ocurre? Pues viendo cómo Dios ponía en su corazón ver Roma, Dios ya estaba dándole los pasos que tenía que seguir. Es que desde Jerusalén preso yo voy a ir a Roma. Por eso Hechos capítulo 23 y 11 le dice a Dios la palabra, así es necesario que testifiques también en Roma, como lo has hecho en Jerusalén, siendo preso y estando sentado, por así decirlo, en el banquillo de los acusados, también tienes que predicar en Roma. Lo que había en el corazón de Pablo se está confirmando a través de la palabra de Dios y a través de los acontecimientos. Y cuando él va como preso, ¿vale? Y va camino a Roma, cumpliéndose la palabra, llega ese naufragio y las palabras que Dios le transmite a través de un ángel, capítulo 27, versículo 24, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. El plan de Dios se cumple. Ese itinerario que ha escrito Dios está desarrollándose. Y lo que Dios pone en ese corazón de Pablo está viendo el cumplimiento. Terminamos en este capítulo 28, versículo 30 y 31, que es el último capítulo del libro de Hechos, donde nos dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del reino del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Más perfecto no puede llegar a ser. Vemos que Dios le puso en el corazón a Pablo ir a Roma y vemos como al final él llega a Roma. ¿Para qué? Es necesario que testifiques allí. ¿El qué? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Abiertamente y sin impedimento. Es el camino del pacto. ¿Cuál es nuestra Roma? Es lo que nos podemos preguntar hoy. ¿Cuál es nuestra Roma? ¿Cuál es ese lugar donde Dios nos tiene preparado para poder ir? No sabemos a lo mejor cuál es. Quizá alguno tengamos algo en el corazón, tengamos algo en mente. No lo sé. Lo que sí sé seguro es que, como vemos, su plan se cumplirá si nosotros seguimos ese itinerario. Si no esquivamos los problemas y las crisis, sino que encontramos ahí la respuesta y de hecho, como podemos ver, ahí lo hemos estado viendo, a través del problema encontramos la respuesta. Así que, hermanos, os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podamos todos juntos seguir y tener la experiencia de estos 7 pasos dentro de este camino del pacto, del camino que Dios ha establecido para nosotros, que comienza en Cesarea de Filipo con el testimonio y con el mensaje de Jesús es el Cristo, y termina con ese mensaje llevándolo Pablo personalmente a la ciudad de Roma. Y quedémonos con ese corazón de Pablo. Pablo, como he dicho, cuando empieza sus viajes misioneros, él quería ir a Asia, pero primero Dios le lleva a Macedonia. Cuando está en Asia, quiere ir a Roma. Y cuando él va a Roma, ¿qué es lo que dice Pablo en su carta a los romanos? Él decía, espero que me acojáis en mi camino, no solamente a Roma, sino también a España. Es decir, ya era el final occidental del imperio, el extremo occidental del imperio romano estaba en España. Así que tengamos también ese corazón de Pablo. Yo hoy estoy aquí, pero mi corazón ya está mirando hacia adelante. Ya está buscando la siguiente respuesta. Ya está en ese camino. ¿Cuál es el siguiente paso? Hay quien dice que Pablo pudo haber llegado a España. No lo sabemos. Lo que sí conocemos es su corazón. Y lo que conocemos es que Dios cumple su palabra y esa palabra, como vemos, tiene cumplimiento con poder y con total seguridad. Oramos en el nombre de Jesucristo, Señor, y queremos agradecerte. Tú nos has llamado como estos discípulos y obreros que caminan por este itinerario
del pacto, por este camino del pacto, ese pacto de la evangelización del mundo que comienza aferrándose al nombre y a la obra de Jesucristo. Tú eres Jesús, el Cristo. Y que termina, Señor, con ese evangelismo y con esa obra sin impedimento que tú tenías preparada para Pablo. Señor, te queremos agradecer que tú ya lo tienes todo preparado. Solamente te pedimos que nos llenes del Espíritu Santo, que nos llenes de esa decisión y de ese desafío ante nuestras circunstancias, ante nuestras limitaciones, aferrándonos a ese poder del Espíritu Santo, el respaldo del trono de los cielos y de la gracia en Jesucristo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.